cómo nos estamos adecuando para que esto sea lo más eficiente, digamos, de alguna manera definamos bien el rumbo de la universidad en función a una información que es sólida, que es continua, que está al día, ¿no? Es una serie de características. Entonces, en función a eso, queremos ver más o menos cuál era primero el motivo por el cual la universidad tomó una decisión en una época determinada, cuál era la línea base, vamos a decirlo así. Y a partir de eso, ver, de alguna manera, si optamos, de acuerdo a nuestra opinión, o nuestra posición, vamos a decir más que opinión, porque tú conoces la mía, sobre el RP, qué cosa estamos dejando de hacer, cuáles son los pros y los contras, cuáles son las limitaciones ya que no tienen que ver con el sistema, sino con el entorno. La información. Entonces, el contexto es ese, ¿no? Y de acuerdo a eso, tenemos una serie de preguntas que nos permitan relacionar lo que sabemos respecto de los sistemas en general y de lo que pretendemos con este sistema en particular, ¿no? Entonces es lo que comenta Lucho. Básicamente eso. Entonces, digamos, como primera pregunta, tenía que decir cuál era nuestra situación, o cuáles son los pasos por qué llegamos a este desarrollo, a este sistema, ¿no? Cuál era el diagnóstico prácticamente de la universidad en ese momento, en el momento que se toma la decisión. De acuerdo. Ya. Cuando ustedes digan, arranco. Ya estamos. Ya estamos. Yo creo que hay varias entradas que motivan que una organización implemente un ERP, ¿no? Si queremos, digamos, tratar de enfocarnos mejor, nosotros estamos hablando de una universidad y las universidades han estado en los 90, hacia principios del 2000, precisamente evaluando si es que había que entrar a un ERP o no. Porque ingresar a un ERP, a uno le advierten que va a ser un esfuerzo grande y le advierten de que hay mucha posibilidad de fracaso, ¿no? O digamos, el éxito hay que manejarlo, hay que manejar bien el proyecto para que sea exitoso. Entonces, la PUC, a mediados del 2004, 2005, se comenzó a preguntar si sus sistemas de información eran los que necesitaba o no. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un escenario hace 10 años donde hay mucha queja sobre los sistemas. Ahora, en las universidades y en las organizaciones, el que haya quejas sobre sistemas no es algo extraordinario. Es algo que es parte, digamos, de la vida, parte del día a día. Entonces, nosotros como Universidad Católica encargamos a una empresa, a Deloitte, ¿no? Para que nos dé una visión lo más objetiva posible. Y en ese informe, Deloitte dice, si nosotros tomamos una escala de medición de calidad de servicio, sí están rankeando por debajo del promedio, lo cual debería usted preocupar. Entonces, ahora, hablar de sistemas de información es hablar de un mundo, ¿no? Porque el sistema de información cubre muchísimas cosas. Entonces, se identificó que los sistemas de información relacionados a los servicios administrativos eran los que había que mejorar, ¿no? Ahora, también pasó algo que es típico, hablando de contexto, en las universidades. Por lo general, el síntoma es el que la gente no está a gusto con el sistema de información, ¿no? Cuando sales del síntoma y comienzas a buscar las causas, te das cuenta que la calidad de los servicios no es apropiada, ¿no? Y ahí es donde está la queja. O sea, no me atienden bien. Y la gente le echa la culpa al servicio de información, al sistema de información, a la persona que me atendió. Entonces la PUC llega otra vez a un punto donde dice, vamos a encargarle a Deloitte otra vez si es que yo debo mejorar mi sistema de información. Y Deloitte te dice, ok, pero voy a analizar tus servicios, porque no es un tema de software, ni de hardware solamente, sino lo que está saliendo es que los servicios que brindas a través de estos sistemas de información no están siendo bien valorados. Y entonces analiza los servicios y Deloitte nos dice, ¿saben qué? Deberían ir a un sistema de clase mundial. Y eso es lo que motivó en la historia de la PUC, eso es lo que motivó a migrar a un ERP.
llama Centuria, y que es un ERP más son otros sistemas, es un sistema de información bastante potente, ¿no? O sea, digamos, lo podemos resumir en que llegamos a un punto donde dijimos, vamos a mejorar los servicios y para eso tenemos que hacer cambios importantes. ¿Lo hacemos con el mismo sistema que tenemos hoy o vamos a un nuevo sistema? Y digamos, en el análisis de Deloitte, la parte económica era más o menos igual al principio, ¿no? Es decir, lo que iba a costar fortalecer los sistemas vigentes en ese momento, en cuanto a inversión inicial, era más o menos lo mismo que lo que iba a costar el comprar un ERP. Y en ambos casos, la suma era una suma importante, ¿no? Entonces, la decisión fue principalmente por el lado de vayamos a un estándar mundial. Número dos, nuestra universidad y ninguna universidad se especializa en hacer sistemas. Nuestra especialidad es la educación superior y alrededor de eso los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación, la extensión universitaria. Pero nosotros no somos una casa fabricante de software. Nunca vamos a poder competir con ellos. Mejor vayamos a un sistema de clase mundial que es un estándar porque estamos hablando de una decisión que se toma cada 30, cada 40 años. Eso descartaba de todas maneras el sistema que existía en ese momento, ¿no? Eso hizo que por una amplia mayoría se votó y se dijo vamos a un sistema de clase mundial, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuál, ¿no? Una elección. Pero por eso se descartó el insistir en los sistemas anteriores. Y en ese momento ya había alguna universidad con ERPs, o sea, tenías ya experiencias de algunas universidades. En ese momento ya, digamos, las 10 grandes del mundo ya habían pasado por implementar un ERP. O sea, si hablamos de Harvard, de MIT, Stanford, Oxford, Cambridge, ya estaban en ERPs. Y si hablamos en la región, ya estaba la PUC de Chile, ya estaba la Javeriana, ya estaba el TEC de Monterrey, ¿no? Ya estaban las universidades brasileñas y las argentinas, ya estaban las más grandes, ya estaban en el mundo ERP. Y en el Perú ya estaba la San Martín, ya estaba la San Ignacio de Loyola, ¿no? Y había otras universidades privadas que estaban ya haciendo el análisis. Y nosotros nos agarraron con el consorcio, todos estábamos ya haciendo la evaluación. ¿Vamos o no vamos? O sea, ya era un tema que estaba ya en el tapete, digamos, ya había que tomar la decisión, digamos. Ahora, lo que pasa es que yo en ese momento estoy hablando del año 2008, 2009, ¿no? En ese momento ya era un paso que estaban dando las organizaciones grandes, ¿no? Grandes empresas, el Banco Mundial, el BID, instituciones multilaterales, digamos, ya todos habían ido a una solución ya de clase mundial. Y las universidades lo que veíamos que era una cuestión de tiempo, ¿no? Ahora, algo que motiva también este cambio para la PUC, más allá de los sistemas de información, es que los números de la universidad comienzan a explosionar. O sea, comienzan a generarse cifras muy grandes, no conocidas para la universidad, ¿no? Entonces nosotros, en un plazo como de 15 años, 20 años, el presupuesto se multiplicó por 10, ¿no? Entonces estamos hablando de una organización enorme, ¿no? O, por ejemplo, hace 30 años la universidad tenía 3.000 alumnos. La formación continua prácticamente no existía. Los proyectos de investigación eran pocos, ¿no? O sea, no eran muchos. La extensión que hacía la universidad no era mucho, ¿no? Entonces nosotros ahora tenemos 20.000 alumnos en el pregrado, ¿no? 5.000 alumnos en el posgrado. Entonces ya eso te va dando una idea de que los servicios te colapsan. Yo vengo del lado de la gestión de la calidad. Para nosotros analizamos esto en términos de procesos de servicios. Entonces ya los procesos tienen que cambiar porque las formas de atender a 3.000 alumnos tienen que ser distintas para poder atender a 20.000. La universidad opera en todo el Perú, porque los proyectos de investigación, los proyectos de extensión, la formación continua, la educación virtual, hace que operemos en todo el Perú. Ya tenemos los problemas de cobrar a nuestros colegas de Argentina, de Brasil, de México, de Canadá, de España, de Alemania, que toman nuestros cursos virtuales, ¿no? Entonces, ¿en qué les cobramos? ¿En qué moneda? ¿Cómo hacemos esto? O sea, la universidad había dado un salto enorme, ¿no? Entonces, eso también motiva a decir, ¿vamos a poder seguir manejando esto? Y, por ejemplo, nuestra universidad ha comenzado a hacer infraestructura, digamos, ya de clase mundial. El aulario, la biblioteca que tenemos, gracias a Centuria, ha permitido
soportar, digamos, la cantidad de ítems que se requiere para poder equipar una biblioteca como la que tenemos, ¿no? Entonces ya ahí es donde se ve el beneficio de Century. Ahora, dos temas que seguro vamos a seguir conversando tienen que ver con que estábamos siendo la católica, la PUC, estaba siendo pionera en universidades de enseñanza, en universidad de investigación, que no pertenece a un conglomerado empresarial, como es el caso de San Ignacio de Loyola, o la César Vallejo, la UTP, ¿no? Todas estas entraron a los RPs porque pertenecen a un conglomerado empresarial donde hay un banco, ¿no? Donde hay otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, claro, ya lo habían implementado y era cuestión de que esta es una unidad de negocio más dentro del consorcio empresarial, entonces vamos a hacer esta implementación, ¿no? Y otro tema importante es que te advierten que el asunto tecnológico va a ser clave, ¿no? Hay que manejarlo muy bien, hay que manejarlo además porque estamos siendo pioneros, una de las primeras universidades de esta envergadura, yo estoy seguro que es la primera de esta envergadura que se mete de lleno en este proyecto, y te dicen y te advierten, lo más importante es cómo manejas el cambio, la gestión del cambio, ¿no? Y si tú crees que es un proyecto para cambiar sistemas, ya comenzaste pésimo, pues es un proyecto de gestión, ¿no? De gestión que va a tener una bisagra importante con la gestión académica. Ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque yo entiendo que los RP cuando se forman... El número uno, el RP, decidimos hacer una adecuación especial para investigación, ¿no? Y nos convertimos los primeros en la región que implementamos un sistema de investigación con un RP a la vez. Y quinto, nosotros adquirimos el conjunto de programas, se llama, le dicen suite en inglés, ¿no? Adquirimos la suite desarrollada para universidades, ¿no? Digamos, estas primeras que he mencionado, la parte financiera logística, la parte de recursos humanos y la parte presupuestal, es común a cualquier tipo de organización, ¿no? Entonces, la de investigación es particular, naturalmente, a instituciones que hacen investigación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a tener interacción con el Centro Internacional de la Papa, ¿no? Que es una organización de investigación, ¿no? Ellos tienen un RP de investigación. Y el último, el que digo, el que se llama Campus Solutions, es el que está dedicado para universidades. Hay otros de estos que están desarrollados para centros comerciales. Hay otros que están desarrollados para empresas de energía o de petróleo. Hay otro que es para fábricas, ¿no? Hay otro, etcétera. O sea, hay varios de estos tipos. Hay otro para banca. Nosotros compramos el de universidades, van 5. Pero el sexto fue el proyecto de infraestructura, porque el hardware era una cosa muy grande, ¿no? Nosotros en la universidad ni siquiera teníamos una subestación eléctrica que pudiera darle energía suficiente para alimentar este centro de cómputo, ¿no? Es una de las cosas que motivó que lo tercerizáramos. Y primera vez que nuestra universidad tercerizaba, ¿no? Su hardware. Y el séptimo proyecto es el proyecto de gestión del cambio. Porque nosotros fuimos a la Universidad Javeriana y nos dijeron, en Bogotá, y nos dijeron, el primer intento tuvimos que ir hacia atrás, ¿no? Porque los decanos, solamente al escuchar, ¿no? a una casa fabricante de estos RPs, escuchó a la persona que vino e inmediatamente dijeron, acá no va a entrar este sistema, ¿no? Entonces un año después se tuvo que hacer todo un programa, ¿no? Y con el rector, ¿no? Con el sacerdote que tiene su cargo de rectorado, tuvo que decir, ¿saben qué? Lo vamos a hacer, porque eso es algo que necesita la universidad. Y cuando fuimos a San Francisco a ver universidades, nos invitaron, fuimos a la Universidad Nacional de San Francisco y nos dijeron, acá hubo una decisión del Estado y se tuvo que implementar, pero la gente no está muy contenta. Y cuando fuimos a Berkeley nos dijeron, también hay una decisión del Estado y acá vamos a implementar, del Estado de California, pero hemos tenido que ir con mucho cuidado porque acá el docente tiene mucha fuerza. Y ya han habido casos donde se han tomado decisiones de este tipo y se ha tenido que ir hacia atrás porque la fuerza, digamos, del académico hay que manejarlo bien. Por donde íbamos nos decían hay que tener mucho cuidado. Entonces, nosotros hemos tomado pasos importantes para manejar esta gestión del cambio. Pero de todas maneras ya sabíamos que era cuestión de manejarla porque la resistencia al cambio iba a ser muy fuerte, ¿no? Ahora, nosotros tomamos la decisión distinta de otras universidades, ¿no? Algunas universidades deciden como nosotros, a hacer algo que se llama Big Bang, ¿no? En alusión a esa teoría del inicio del universo, es hacer todo de una sola vez, ¿no? A diferencia de hacerlo por fases, ¿no? Claro.
Entonces, nosotros tomamos la decisión de hacerlo toda la vez. Y fue porque en nuestro comité directivo nos dijeron, hay el interés de las autoridades de la universidad de, en un periodo de 5 años, que son los periodos que nosotros sabemos que tiene el gobierno, ¿no? Un equipo rectoral, en un periodo de 5 años la experiencia dice que hay que tomar esas decisiones al principio de los 5 años y hacer las cosas muy rápido para al final de estos 5 años poder dar resultados. Entonces la decisión que se tomó en ese momento fue hacer varias suites a la vez. Otras universidades compran una suite, van 3 años, ¿no? Y al año 4 adquieren una siguiente suite y así, ¿no? Y al año 7, y hay varias universidades que han hecho eso. Nosotros adoptamos el de otras universidades que deciden hacerlo toda la vez. Tiene una serie de ventajas hacerlo toda la vez. Las desventajas sobre todo vienen por el lado de la resistencia al cambio, porque le vas a cambiar el mundo a las personas y las personas, su forma de protestar, digamos, ante una decisión de ese tipo, va a ser por el lado de que el sistema no funciona, porque hicimos esto, ¿no? Sí, las quejas Se son me ha porque complicado. es más largo, me demoro más, Claro. en términos de ingresar la data, etc. ¿no? Sí, Es sí. un detalle. Y en el Big Bang toma más tiempo dar beneficios, ¿no? Entonces que también, o sea, nosotros lo sentimos en la PUC. O sea, acá a veces dicen, sí, pero llevan como 3 años de tener un sistema. Sí. O sea, hay universidades americanas que tienen 20 años en este sistema, o 15 años, y todavía el sistema está siendo explotado, ¿no? Y hay que hacer cambios, ¿no? Quería, siguiendo la línea, una pregunta. Un poco también acercándonos a lo que estamos viendo en el curso. Hay por parte de las autoridades académicas una noción de independencia, de toma de decisiones, una noción de libertad, digamos, ¿no? ¿Se ha sentido esa libertad en la toma de decisiones en las facultades amenazadas por escoger un sistema de gestión como este? ¿Ha trasladado la toma de decisiones a manos de los administradores de la universidad y se les ha quitado a los académicos? No tenemos un estudio, digamos, que nos permita afirmar esto. Sí, lo que sabíamos y hemos verificado en la universidad es que a la hora de hacer una implementación revisas, ¿no? No es un rediseño de procesos propiamente dicho, pero sí revisas y haces algunos cambios y ajustes para aprovechar que estás cambiando el sistema, por un lado, y por otro lado, obligado que el sistema te va a exigir, para que sea configurado, a tomar ciertas decisiones. Y entonces ahí aprovecha para hacer cambios. Entonces, lo que nos habían advertido es que hay gente que gana poder y hay gente que la pierde, ¿no? Y que eso en gestión del cambio en general, ¿no? Y también a la hora de aplicar un ERP, eso no se dice directamente, pero digamos, en la lectura de esa, ¿no? De quién ganó y quién perdió poder, uno comienza a encontrar respuestas, ¿no? A de por qué algunas personas se oponen más que otras. Y sí, o sea, nosotros hemos verificado que de repente la gente no se acuerda mucho, pero versus los sistemas que utilizábamos anteriormente, ¿no? Claro, este es un trabajo para la PUC, o sea, podemos mencionar al CICOP, al CIPUC, Claro. ¿no? Con los que veníamos trabajando el campus virtual. Ahora más bien las unidades académicas se concentran más, todas las unidades en realidad de la universidad, se concentran más en el proceso presupuestal, porque ya una vez que el presupuesto está aprobado, el sistema está listo para ser ejecutado, ¿no? Entonces, sí han ganado más poder las unidades en general de la universidad, porque ya no tienen que pedir tanto permiso cuando su presupuesto está aprobado, ¿no? Entonces, ahora más bien el proceso presupuestal, y así lo diseñamos, hay que ir más fino. Y si a uno no le aprobaron el presupuesto, ya no hay forma, ¿no? Bueno, siempre hay formas de hacer modificaciones presupuestales, pero antes enviabas una carta, ¿no? Y bastaba un visto bueno, ¿no? Ahora uno tiene que pedir una ampliación donde va a haber un análisis, ¿no? de qué implica en términos económicos y en términos de la gestión de la unidad o actividad, qué implica hacer esa modificación presupuestal, ¿no? No es solamente, antes, digamos, con una carta bien sustentada nos podían decir que sí, ahora hay que sustentar y hay que pasar por todo el proceso, ¿no? Entonces, sí, por ahí nosotros sabemos, claro, hay una dónde vienen las sí, resistencias. Es interesante porque ahí lo que se fija, por ejemplo, es cuánto has ejecutado. Y si antes no sabías cuánto habías ejecutado hasta la fecha, ¿por qué te voy a dar una ampliación? Correcto. ¿No? Entiendo Correcto. ese... O, por ejemplo, tenemos
prefiero mantenerlo genérico, tenemos una unidad académica donde se había descentralizado mucho las decisiones con respecto a viajes y gastos, por ejemplo, ¿no? Viajes para ir a hacer una exposición, viajes para participar en un Ahí te congreso. refieres a un tema que es lo que nosotros manejamos como que es muy discrecional, el sistema es previo. Claro. La Y gente la gente decidía- dice, sí, pues que el sistema antes, claro, el sistema antes estaba hecho con otro software para programar, pero el sistema antes también estaba configurado con prácticas que autoridades anteriores tomaron decisiones, ¿no? Es decir, es que el sistema antes, en esta unidad académica, le permitía a los coordinadores de los presupuestos el tomar las decisiones directamente, ¿no? De viajes o de gastos, por ejemplo, para hacer actividades de cursos o de extensión o de provisión social, ¿no? En otros lugares. Y de pronto se implementa Centuria y se le pregunta, como corresponde al jefe de unidad, en este caso un decano, y se le dice cómo lo vamos a configurar. Mantenemos esta configuración donde estos coordinadores de presupuestos toman la decisión y nos dicen no, ahora las decisiones las voy a tomar yo. Entonces, posteriormente, esa unidad académica, ese jefe de unidad decía Centuria es un mejor sistema. Pues claro, le permitió retomar, recuperar. Otros, más bien, a quienes perdieron el control, dijeron este sistema funciona mal. Porque tengo que estar pidiendo autorización y antes yo no lo pedía, ¿no? Entonces el software no tiene absolutamente nada que ver en esta decisión, ¿no? En este caso que estoy poniendo, pero sí, ahí hay una resistencia al cambio fuerte, ¿no? O, por ejemplo, ahora se toma mucha decisión también de viajes y gastos o de almacenes o de adquisiciones a nivel de los jefes de las unidades, ¿no? Y antes había que solicitar algunos permisos adicionales, ¿no? A quienes ya no se les pide permiso, que perdieron poder y de repente también a la hora de analizar, de repente ya no necesitan N personas en su equipo, sino necesitan N menos algo, ¿no? Porque ya no tienen que hacer esa labor, de pronto se pone, ¿no? También hay una resistencia de que este sistema no funciona bien, ¿no? Como respuesta, digamos, como reacción a. Nosotros, por varios lugares se pueden ver vestigios de por dónde hemos trabajado la gestión del cambio. Por ejemplo, el nombre del proyecto Mejoremos PUC. Entonces pusimos dos marcas. Pusimos la marca para la gestión del cambio temporal, es un proyecto, tiene que comenzar y tiene que terminar. Y la marca del sistema, ¿no? Que se llama Centuria. Entonces, Mejoremos PUC, le pusimos de nombre Mejoremos PUC para no relacionarlo con el software. Claro. O sea, había que hacer una mejora en los servicios. Y al sistema le pusimos Centuria, ¿no? Y Mejoremos PUC está pensado que se desgaste. Y en algún momento terminará. Las autoridades tomarán una decisión al respecto para manejar la gestión del cambio, porque se sabe que iba a haber un desgaste. Centuria es un nombre que nosotros le hemos puesto asociando a un evento grande de la universidad, los 100 años. Porque está demostrado que, sea una universidad o sea una empresa, si este es el proyecto de cambio de software, sus probabilidades de éxito se reducen, ¿no? Tiene que ser parte de un planeamiento estratégico, de un cambio grande, de una nueva gestión, de un hito importante, y así nosotros lo asociamos a los 100 años de la universidad. Lo comenzamos en el 2009, adquirimos el software a fines del 2010, comenzamos a hacer la implementación en el 2011, la primera parte del sistema salió en el 2012 y está pensado que el 2017 de beneficios importantes para la universidad, que ya nos viene dando, pero que de repente no son visibles para todos, ¿no? Una consulta. Se ha hablado de que una de las características principales en la adecuación de este sistema es el campo de la investigación. Sí. Pero cuando se habla de la investigación hablamos de procesos distintos, ¿cierto?, entre las unidades que se dedican a las investigaciones. En ese sentido, ¿en qué medida estos procesos pueden ser estandarizados para que se puedan monitorear a través de un sistema? O sea, ¿es viable eso? ¿Es posible? ¿Cómo se hace? Porque, claro, cuando se habla de finanzas, cuando se habla de la parte administrativa, ahí sí se puede observar a priori una gestión del proceso y cómo se puede mejorar. Pero en el caso de la investigación, ¿cómo se maneja? Sí, la investigación tiene un proceso muy particular. Y es típico que ciertas universidades como la nuestra, las universidades que son de investigación, tienen estos procesos implementados. Mientras que cualquier organización tiene que pagar planilla, tiene que interactuar con el banco, tiene que comprar, adquirir cosas, ¿no? Cualquier organización, institución, empresa, como se llame.
Entonces acá está, digamos, hay un proceso que es particular, la PUC no es la única que hace investigación ni en el Perú ni en el mundo, pero hay un proceso que es particular. Ahora, lo que nos interesó de PeopleSoft es que precisamente era un sistema utilizado en universidades de investigación, universidades con tradición, públicas y privadas, ¿no? Entonces, el sistema viene con una parte básica ya preconfigurada para poder manejar un proyecto de investigación. Y así lo hemos configurado. Ahora, no es un sistema que está hecho a la medida para una organización de investigación. En realidad ningún sistema trae algo así, ¿no? Viene preconfigurado y toda organización es única. Entonces, si viene una camisa de fuerza, en realidad ya no te permite operar y tus ventajas competitivas, digamos, las particularidades que te dan éxito, no las puedes explicar, no tendría ningún sentido. Entonces, ahora, yo quiero decir, por ejemplo, que en nuestra universidad no tenemos sistemas que le den soporte a la gestión de la investigación al 100%. ¿no? Tenemos un sistema que da un soporte importante a la gestión del proyecto de investigación. Y esa la hemos implementado nosotros, desde que tenemos el proyecto de investigación aprobado y autorizado hasta que culmina el proyecto de investigación. Lo manejamos a nivel financiero, lo manejamos a nivel logístico y lo manejamos a nivel presupuestal y de personas, o sea, contratamos también por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué no cubrimos? Para poner ejemplos concretos, ¿no? No cumplimos la parte de la recepción del dinero, ¿no? De postular un fondo y recibir el fondo. Hay un proceso. Nosotros comenzamos cuando ya el dinero está puesto, ¿no? Entonces podríamos poner la gestión previa no la hacemos. ¿Qué más no hacemos? No hacemos, y sí hemos adquirido, por ejemplo en Centuria está por implementar, la parte donde se hace este proceso, ¿no? Se llama grants, por el nombre del inglés, ¿no? De donde obtienes, digamos, el fondo para poder hacer la investigación. Hay otra parte del sistema que nosotros no tenemos y que lo podríamos desarrollar, que es el sistema que soporta a la preparación de un proyecto de investigación, ¿no? Y cómo es que se va formulando, de que hay un investigador principal, hay una temática, se invita a otras personas y se prepara el proyecto de investigación antes de, ¿no? Hasta que se postula a unos fondos, ¿no? Eso no tenemos un sistema. No tenemos un sistema, por ejemplo, para evaluar el proyecto de investigación, que lo hace nuestra universidad. No tenemos un sistema para manejar la evaluación por pares, como decía, ni tenemos un sistema para invitar a los evaluadores, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, claro, la gestión de la investigación tiene más componentes, ¿no? En nuestra universidad, parte de la gestión de la investigación tiene que ver también, por ejemplo, el aspecto legal y las patentes, ¿no? No lo tenemos integrado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos un sistema que funciona en otras universidades, lo hemos implementado y lo hemos adecuado a la PUC, ¿no? Pero falta en esta ruta. No quiero decir que hemos comprado un sistema que compra absolutamente todo. Faltan varios módulos. Faltan varios módulos. Y hablando de una particularidad, ¿no? Como tú bien has mencionado, de una organización de ese tipo, la investigación. No, yo quiero ir allá al lado de los resultados. Correcto. Los usuarios somos todos, finalmente, de las ventajas o no ventajas. Entonces, por un lado está el tema de los reportes, que a veces algunas unidades, estoy hablando de la parte más sencilla, reclaman algunos reportes que no tienen o todavía no lo pueden hacer, etc. Pero esa es la parte del día a día. Pero cuando queremos mirar cuál es el rumbo que debe seguir la universidad en función a la información analizada, vamos a decirlo así, que la tenemos a la mano, vamos a decir, ya el sistema está funcionando, ¿qué tanto eso está siendo tomado por nuestro... ¿Qué tanta información tenemos disponible y está siendo tomado por nuestros rectores o vicerrectores del área directiva, ¿no? Los que toman la decisión? ¿Qué tanto les está ayudando? A diferencia de lo que era hace 10 años o antes de implementar este sistema. O sea, se está ya sacando provecho de esto, es decir, realmente estamos tomando decisiones en función a la gran información, a la información que tenemos ya en el sistema, o todavía estamos preocupados solamente por la parte operativa y seguimos tomando decisiones en función, pues, por dónde va el viento, digamos. Sí, yo creo que definitivamente que ha habido una mejora, porque hay
mayor acceso a la Porque eso también es un cambio de información. cultura. Sí. Y ahí quería ir, ¿no? O sea, las universidades en general, acá y en cualquier parte del mundo, no son organizaciones que destaquen por su calidad de la gestión, ¿no? Y eso lo sabemos en toda organización universitaria, ¿no? Y más, en nuestro país nosotros sabemos que hay las universidades de empresa, gracias a la ley que se dio en los 90, y donde algunas universidades, yo creo que pocas, pero destacan notablemente y en muy corto tiempos han logrado desarrollar su parte organizacional de manera muy importante. ¿Por qué? Porque han jalado gente de otros sectores, de banca, de finanzas, de retail. Entonces dices, ¿qué hacen estas personas ahora en esta universidad, ¿no? Y sí, entonces voy a mencionar nombres: la UPC, la Universidad de San Ignacio de Loyola, entre varias otras, la UTEC, ¿no? En efecto, la UTP, ¿no? La Interbanca hace poco. O sea, toma ciertas decisiones y claro, tiene gente realmente especialistas en gestión, ¿no? y que muy rápido desarrollan la parte organizacional. Claro, otra cosa es la calidad académica de la universidad. Eso, ¿no es cierto? hay un dicho, Claro. pues, ¿no? Porque entra la administración, digamos, A1 Así es, y claro, la parte, digamos que hay una gran diferencia con la parte académica. definitivamente. Porque son otros procesos los que Porque te otra llevan a cosa la calidad sería que académica. si la calidad académica fuera mucho, o sea, muy alta, chocan con los pares, digamos. ¿Sí? Definitivamente. Y ahí vienen los problemas. Sin embargo, hace una buena gestión de recursos, ¿no? Y para poder lograr calidad académica, sin duda hay que contar con recursos, ¿no? Entonces, por más que uno sepa cómo poder lograr las investigaciones de calidad, ¿no? Subir en el ranking, tener el pregrado y posgrado bien posicionado entre las mejores facultades, si no tienes recursos, por más que sepas cómo hacerlo, no lo vas a lograr, ¿no? Estas universidades, menciono que son la excepción, tienen una muy buena gestión. Entonces, en nuestra universidad, nosotros tenemos más información para la gestión y para la toma de decisiones, pero ahí tenemos que desarrollarnos y crecer. Ahora, sin duda que hay varios usuarios y el usuario final es el que va a hacer la evaluación de si el sistema funciona o no. ¿Quién es el usuario final en una universidad? El alumno, ¿no? El docente y la persona administrativa que le está dando todo el soporte, que de repente está en la sombra, ¿no? Pero sin cuyo trabajo no sería posible el que una universidad en sus procesos centrales se dé en el día a día. Entonces, tenemos tres tipos de usuarios. Esos usuarios lo que demandan es un buen servicio, no le interesa el sistema en realidad, no le interesa cuánto dinero y por cuánta gente está trabajando para que se dé el buen servicio. Lo que le interesa es el buen servicio, ¿no? Entonces, eso de ahí se llama rediseño de procesos. Entonces, hay que pensar por qué hacemos las cosas de esta manera hoy, en la tesorería, a la hora que entregamos materiales en las clases, a la hora que pagamos una planilla, a la hora que un profesor solicita participación en un congreso. O sea, todo eso dispara servicios que tienen procesos atrás. Eso hay que rediseñarlo, ¿no? Y preguntarnos por qué las cosas las hacemos así. Lo más probable es que esto responda a una decisión histórica que en su momento fue una buena decisión y que probablemente hoy no lo sea, ¿no? Nosotros, cuando hemos hecho los cambios en Mejoremos Cook y se crea la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Recursos Humanos, se reemplaza en parte la Dirección de Servicios Económicos. Claro. La Dirección de Servicios Económicos, ese nombre data de los 60s y de los 70s, ¿no? Entonces, claro, esa es una buena parte, el rediseño de procesos. Evaluar por qué las cosas las hacemos así, ¿no? Y con seguridad nosotros encontramos pasos que no, cuando hacemos esa medida, que no tiene ningún sentido. Pero no se ha dado la orden que no se haga, ¿no? Y las personas lo seguimos haciendo porque así nos han dicho que se haga, ¿no? Número uno. Número dos, O porque generar ese cambio es un cambio muy fuerte para la organización en términos de personas, porque a veces hay cambios que hay con que hacer. seguridad. O sea, ustedes estamos haciendo esta actividad en torno a gestión y sin duda hay resistencias, ¿no? A la hora que uno comienza a optimizar procesos y este sistema está hecho para automatizar procesos. Entonces, yo automatizo cuando estudio el proceso, ¿no? Y entonces lo que hacía en términos concretos, donde me equivocaba 20% de las veces, ahora me voy a equivocar, si hago un buen rediseño de procesos, 5%, 4%, pero con rediseño de procesos, ¿no?
Si me demoraba 10 días, con revisión de procesos me voy a demorar 5. ¿no? Y probablemente donde trabajaban N, ahora voy a automatizar y van a trabajar N menos algo. Eso también genera una resistencia. Ahora, si el sistema pasa por mi zona, donde está mi trabajo de por medio, voy a generar una reacción también contra el sistema. Entonces, claro, esa es una parte, la parte del rediseño de procesos, que sí bien manejado, y hay empresas que lo manejan muy bien, no sale nadie, no se les pide a nadie. Lo que se comienzan a hacer más eficiente y se comienzan a hacer otras actividades que nunca podíamos hacer porque faltaba gente. De pronto sobra gente acá entre comillas, y al otro lado faltaba gente hace años, ¿no? De esa redirección. Pero eso hay que explicarlo bien, porque si no me lo explican bien yo como trabajador, Claro. me voy a resistir. Número 1, revisión de procesos. Número 2, reportes, ¿no? Información para la toma de decisiones. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo toma decisiones usted, autoridad? Para ver qué reportes prepara, ¿no? Entonces, a veces no está sistematizado ni estructurado cómo tomo decisiones, ¿no? Entonces, claro, cualquier reporte, por más que lo hagas bien, si no me sirve, o si no decido, ¿no? O si no gestiono, entonces ahí viene el cliché, no hay reporte, ¿ya? ¿Qué reporte quieres? Porque Claro. ese es uno de los beneficios más importantes. O sea, tenemos en una sola base de datos, es inmensa, ¿no? Solo para graficarlo, alguna vez nos han dicho, ¿nos puedes pasar la base de datos? ¿No? Yo digo, un Excel no lo soporta, ¿no? O sea, el Excel como herramienta no soporta la cantidad de datos, la cantidad de teras que hoy, después de 3 años, tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Es muy grande lo que hay. Y además el sistema genera muchos datos porque está hecho para transparencia, ¿no? Quien pasó ahí con su usuario y su password quedó grabado y no hay forma de chancar que no pasé por ahí, porque se hace análisis para saber, ¿no? Si es que había un mal manejo. Entonces, es tan grande, o no entraría en una PC o en una laptop, ¿no? Por más que sea de última generación, no entra, ¿no? La base de datos es un océano, es enorme, entra en servidores gigantescos, ¿no? Que están, digamos, de la Universidad José. Entonces, claro, nosotros tenemos en una sola base de datos, es enorme, pero es una sola, y podemos extraer información que es muy útil para la toma de decisiones. Pero, lo digo por el lado de conocimiento de gestión, ¿no? Debo saber dónde quiero llegar para poder manejar mis recursos y orientar mi organización hacia donde debo llegar, donde quiero llegar, ¿no? Ese liderazgo debe estar claro. Y a partir de ese liderazgo, yo organizo y planifico tareas para tomar decisiones y lograr esas metas, porque si yo logro esas metas o objetivos específicos, voy a comenzar a acercarme a mi objetivo general. Y a la hora que yo tengo claros esos objetivos, quiero saber cierta información que me ayude, ¿no? Pues si no tengo clara esa ruta, cualquier reporte es bueno o es malo. Es bueno porque, sí, pues, ¿qué tal está? Bien, ¿no? O no sirve, pues, porque claro, si no tengo clara la ruta hacia dónde quiero llegar, entonces, conclusión, tenemos que crecer en gestión para que los reportes funcionen. Para no ahogarnos en la información, solo extractarlo con lo que nos es pertinente, ¿no? Exacto, así es. Ahora, nosotros como PUC, al principio no hicimos una adquisición formal de software para reportes, ¿no? Ese software de reportes interactivos se llama Business Intelligence, ¿no? Lo tenemos, lo pusimos en la adquisición inicial, pero no lo pusimos en la agenda lo puedo explicar después, ¿no? Por otros motivos. Y nos concentramos mucho en que el día a día, como decías tú, la parte operativa mejore, ¿no? Pues claro, la parte operativa va a mejorar si el servicio que brindo mejora. Si el servicio que brindo no mejora, voy a poner un caso concreto, invitar a un profesor extranjero a dar una conferencia. Eso va a atravesar una serie de módulos en la RP, porque tengo que tener un presupuesto, tengo que adquirir un pasaje en el extranjero, tengo que pagar la estadía, necesito viáticos, entregarle viáticos a una persona cuyo DNI no existe, sino que tengo que trabajar con un pasaporte, ¿no? Entonces voy a tener que ir al banco, tengo que reproducir su material, ¿no? Tengo que separar probablemente un auditorio, entonces tengo que pagarle un honorario probablemente, tengo que pagar impuestos, o sea, va a atravesar. Entonces, hoy en día Centuria, ¿cómo contribuye? Contribuye mucho porque tiene, en un solo sistema, tiene toda la lógica.
Pero nosotros seguimos brindando una parte con la oficina de eventos y viajes, Claro. otra parte con la facultad que lo invitó, ¿no es cierto? Otra parte con la dirección de recursos humanos, hay otra parte que la va a ver la dirección de administración y finanzas, ¿no? Y eso de ahí tenemos la oportunidad, para ponerlo en positivo, de integrarla y entonces darle Usuario. al usuario, Un solo camino. a quien se atrevió a invitar a una persona y que esta persona aceptara, ¿no?, ir a la aventura, de alguna manera, de visitarnos y poder dar una conferencia acá. A veces se convierte pues en un vía crucis, ¿no?, porque no sé qué puerta tocar, ¿no?, o mi invitado ha ido al banco, no le quieren entregar el dinero, ¿no?, porque vino de un país donde no es necesario traer pasaporte y entonces vino con su cédula de identificación nacional, entró como turista, ¿no?, y a la hora de darle, el banco no le va a dar el dinero porque se necesita un pasaporte vigente, que es el documento que nos identifica como estamos en el extranjero, ¿no? Entonces, de pronto se habla con el banco no va a hacerlo, o sea, no es cuestión de hablar con el banco para que le pague. El banco tiene protocolos donde no debe pagar, ¿no?, porque no hay pasaporte. Pero ¿qué tal si trajo su pasaporte y no le pagan, ¿no? Pues no le pagan porque no salió de la plata, y no salió de la plata porque de repente no se hizo la modificación presupuestal correspondiente, ¿no? Y así, ¿no? O de repente el honorario supera tal monto, y entonces está todo listo, pero faltan las firmas porque hay un tope, ¿no? Entonces, si tenemos un proceso rediseñado, mejorado, con la información a la vista, y el usuario ve que ahora sí, ¿no? O sea, ahora sí, donde toco, me dicen, sí, o sea, todo está bien integrado, me dan bien el servicio, me dieron toda la información, todo fluyó bien, el usuario va a decir, todo ha funcionado perfecto, no ha habido problema, ¿no? O se contrata una persona, entonces el proceso de selección, ¿no? Entonces, de repente no se le pagó a la persona. Llegó fin de mes y te enteras, no se le pagó. ¿Qué pasó, no? Bueno, Centuria ahora evita que los papeles se queden en los escritorios. Un beneficio de Centuria es que si no lo ves en el sistema no le van a pagar. Si no lo ves en el sistema y estás sentado trabajando, preocúpate porque va a generarte un problema, ¿no? Entonces, claro, Centuria hace eso, ¿no?, que previene errores, ¿no? Pero Centuria también espera una orden para que salga un pago en el banco y se genere una boleta. Y si esa orden no se le da, entonces no se paga, ¿no? Entonces el usuario dice, pero ¿cómo es posible si yo vi el nombre en Centuria? Sí, pero ahí alguien tenía que apretar un botón. ¿Pero por qué no es automático? No, porque hay una parte legal y una parte organizacional de por medio. Entonces hay que automatizar, pero hay momentos donde al sistema se le ha configurado para que si alguien no da una autorización, de ninguna manera proceda, ¿no? Entonces por ahí va del lado de los beneficios de Centuria, pero son beneficios que todavía hay que trabajarlos para que los vea el usuario final. El usuario especialista, nosotros le llamamos al que está, a veces se le dice back office, ¿no?, en la unidad de servicio, sí siente apoyo, ¿no?, después de algunos meses de trabajo, porque hoy en día el sistema le automatizó mucho el trabajo. Entonces, claro, el usuario el usuario final, digamos, puede haberse estado quejando de que no salió el dinero en el banco para su jefe que tenía que hacer una exposición en un país del extranjero, pero sí el equipo del usuario especializado con el equipo que maneja Centuria estaba cuadrando y que a nadie le falta un centavo, porque esa era una directiva, ¿no?, durísima de la autoridad. El equipo estaba ajustando las cuentas, ¿no?, a nivel contable, y los estados financieros salieron, ¿no? No puedo decir nombres, pero una universidad amiga nos cuenta que 1 año y medio no tuvo estados financieros con el sistema. O sea, comenzaron a ser estimados y vivieron en mucha tensión por el riesgo que significa, ¿no?, o sea, hacer estado financiero de esa manera, ¿no? Entonces, año y medio después han tenido estado financiero. Nosotros tuvimos estado financiero siempre, ¿no? Entonces, el dinero en el banco siempre calzó con lo que decía el sistema de información. Entonces, claro, eso le ha dado la tranquilidad a la universidad para operar y hacer un cambio muy grande con esta calma, porque las cosas se hicieron con muchísima precisión. Pero ahora es momento de trabajar en así se llama, experiencia del usuario. Y en eso estamos trabajando ahora. O sea, ¿qué recursos necesitamos para la experiencia del usuario? Ahora tenemos, por ejemplo, este sistema de cuadros de mando, cuadros de indicadores, ya lo tenemos listo. Ahora más bien lo que estamos es volteando la situación y vamos a una unidad, acabo de venir de una, ¿no?, y le decimos, ¿qué necesitas?, ¿no?
y nos dicen, necesito ese tipo de reportes. Ok, lo preparamos. O cómo gestionas. Y de repente la unidad nos dice, espérame que voy a ponerme a diseñar reportes nuevos para que los hagas. Ese es un trabajo que hace oficina por unidad por unidad. Es unidad por unidad y son 108 Sí, las claro, de la sí. Entonces, ¿qué es parte del, o sea, el impacto? Nosotros cuando... Porque creo que es lo que más reclaman las unidades finalmente, ¿no? Claro. O sea, nosotros a IBM le dijimos, nuestra planilla va a ser de 6.500. Es una planilla grande. Una universidad es conocida porque las universidades tienen dos leyes laborales, ¿no? La regular, digamos, de cualquier trabajador y la de docente, ¿no? Entonces, es un clásico en una universidad que tienes que hacer convivir dos leyes y además donde es un clásico que los docentes ejercen función administrativa y los administrativos hacen docencia, ¿no? Y a veces se juntan también para hacer investigación, ¿no? Entonces es un clásico, te complica las cosas. Por ejemplo, acabamos de venir de uno de los, la semana pasada, una reunión con uno de los más grandes consorcios empresariales del Perú y nosotros decimos, a nuestro sistema entran un número grande de usuarios a presupuestar. ¿Cuántos entran a hacer presupuestos? Y nos dicen 30. Y manejan más o menos 10 empresas en cada uno de los 10 países donde operan, ¿no? Y entran 30. Ok. ¿Y nosotros cuántos entran? 700. ¿No? Entonces, una sola organización, un solo rubro. Entonces ahí tenemos un benchmark grande de los números de la PUC. ¿No? Claro, y ahí se nota, pues, en Centuria se nota que la PUC es la Universidad del Perú que te maneja el presupuesto más grande. No somos la universidad más grande en términos de sedes o de alumnos, ¿no? Pero en términos presupuestales sí, ¿no? Y esta es una subuniversitaria que se compra, pues, desde un pernito hasta un brazo robótico, ¿no? O sea, pasando por muebles, etcétera, ¿no? El agua, la energía que se usa acá es la de una ciudad universitaria. Pero creo que en ese sentido los casos más curiosos vienen del centro cultural y de teatro, ¿no? Clarísimo. Compran cosas rarísimas. Clarísimo. El Centro Cultural organiza un festival de cine, ¿no? Sí. Eso es particular para una universidad, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Y hay que darle ese soporte. La Católica de Chile también hace un festival. También lo hace, ¿no? Sí. Y tiene otro de teatro, o sea que vayan preparándose porque viene otro de teatro. No, y en buena hora, o sea, esa es la diversidad de la película. Esa es un poco la línea también de lo que quería preguntar. Tenemos diversas tribus en la universidad. Está la gente de artes, están los músicos, están los ingenieros, dentro de los ingenieros hay los de sistemas, hay los que están viendo robótica, los que ven estructuras, la gente de educación que trabaja con niños, trabaja con adultos. ¿Cómo ha sido difícil integrar todas estas diferentes necesidades y diferentes formas de pensar, de No, trabajar? definitivamente, y te agradezco mucho por la pregunta, porque esa es una de las partes más complejas en la implementación de Centuria y en la implementación de un ERP. Las universidades como organización aquí en cualquier parte del mundo tienen esa peculiaridad, son feudos, ¿no? Y cada uno tiene su propia cultura, ¿no? Mucha empresa implementa un ERP, y el Perú no es la excepción, ¿no? Las empresas peruanas, para ayudar a la estandarización. Y ahora había esta tribu, había este grupo, había este feudo que hacía las cosas de tal manera. Ahora no lo vas a hacer porque como el dueño ha decidido hacer una inversión muy importante y ha adquirido el ERP, mala suerte, ahora todo el mundo hace las cosas de la misma manera. Y eso organizacionalmente y en términos de gestión ayuda muchísimo, ¿no? La estandarización ayuda mucho. En una universidad eso te genera problemas serios, tan serios que se puede rechazar el sistema de información, lo cual ha pasado en otras universidades, a nosotros no. Y PeopleSoft, una ventaja que tiene frente a SAP es su flexibilidad. Nosotros cuando tomamos la decisión dijimos la Católica necesita flexibilidad, ¿no? Por la academia y por los feudos. Entonces definitivamente son grupos distintos, ¿no? Y cada grupo está totalmente convencido que es absolutamente peculiar, ¿no? Y que es muy importante, ¿no? Entonces hay una unidad que tiene 300 personas, ¿no? Y creo que todo el mundo sabe cuál es porque es la unidad más grande de la universidad, que es Centro, ¿no? Y sí, es enorme, es una organización enorme, ¿no? Centro, y tiene una cantidad de actividades muy grande, ¿no? La escuela de posgrado es un mundo inmenso, ¿no? O sea, cada actividad presupuestal
maneja una maestría, un doctorado que es todo un mundo de por sí, ¿no? Y cada facultad y departamento son mundos, ¿no? Y para darle soporte a estos mundos necesitas una administración que se hace más grande, ¿no? La diversidad, qué tan grande es, ¿no? Y tener que atender con un sistema de información, no importa si es una unidad pequeña, es única y es importante, ¿no? Entonces, eso es bien difícil, ¿no? Darle servicio a esas 108 unidades, ¿no? Y que cada una te dice, deja lo que estás haciendo y ayúdame con lo mío, ¿no? Entonces, claro, lo más común es el curso de matemática que se dicta en muchas especialidades, ¿no? Pero lo que hace el Centro Cultural, lo que hace la Facultad de Artes Escénicas, o el Centro de Robótica de la universidad, o el hacer una maestría fuera del Perú, ¿no? De negocios, es una cosa, ¿no? Totalmente distinta, ¿no? El manejo de esa diversidad ha sido muy fuerte, ¿no? Nos ha pegado muy duro. En términos de... Pero lo estamos haciendo. En términos de los recursos técnicos, ¿ha sido difícil conseguir en el Perú los recursos para poder tener un sistema de este tamaño que debe consumir, ya que estamos hablando de enormes cantidades de datos que se van introduciendo y que van quedando registrados? ¿Ha sido difícil conseguir un lugar donde poder colocarlo, ponerlo? La comunicación entre este lugar y, digamos, la computadora del usuario, ¿ha generado algún problema? ¿Qué se puede mejorar en el futuro? ¿Hay algún camino? Sí, hay muchas cosas por mejorar, ¿no? El tamaño del sistema, la modernidad del sistema ha sido muy difícil de manejar. PeopleSoft y Oracle es una organización y un software de clase mundial que todos los años se invierte centenares de millones de dólares en su mejora, ¿no? Eso exige una actualización continua de la tecnología. Tú hablabas de Big Data. En efecto, por ahí vienen los cambios, ¿no? El Internet de las cosas, y cada vez salen nuevas versiones y nosotros tenemos como obligación actualizarlo. Ha sido todo un reto conseguir recursos para ello, ¿no? Desde la negociación con estas empresas, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes proveedores, Oracle y IBM, ¿no? Oracle vende 60.000 millones de dólares al año, es una empresa grande, ¿no? Y IBM vende 100.000 millones de dólares al año, es una empresa grande, son empresas enormes, ¿no? Nosotros somos una universidad de prestigio en el Perú. Negociar con estas personas para que lleguen los recursos es complicado, ¿no? Para los ingenieros de Oracle y los ingenieros de IBM, algunos de ellos son egresados de la PUC, ¿no? Y por ahí hay una suerte, pero a veces el know-how no aparece, ¿no? Nosotros hemos hecho, como PUC, hemos hecho varias adecuaciones únicas. Nunca nadie las había hecho antes y costó que incluso estos monstruos, estos gigantes, encuentren al personal para hacerlo. Nosotros invitamos a 4 empresas a que nos provean de hardware. Las 4 de clase mundial, y solamente una se atrevió a llegar hasta el final, ¿no? ¿Y por qué? Por la parte tecnológica, muy compleja la arquitectura que se iba a manejar, ¿no? Y se dedicó y lo hizo. Cuando invitamos al software también solamente invitamos a PeopleSoft y a SAP, porque muchos nos tocaron la puerta, ¿no? Pues se complicó eso. Ahora, hoy en día es complicado conseguir gente para ellos y para nosotros. Nosotros tenemos acá personas que han trabajado en las consultoras que nos dieron el servicio, ¿no? Y que no se quedaron muy felices de que sus expertos se quedaron trabajando con nosotros, ¿no? Y acá hay personas que han trabajado en otras universidades, no voy a decir nombre, pero la PUC es la que es conocida en el medio porque se lleva a los especialistas de otras universidades. Ahora nuestra complejidad es mayor, sin duda. Y tenemos gente acá, voy a mencionar los nombres, me animo. Tenemos gente que trabajó en la Universidad de Lima, en la UC Sur, en la UTP, y han trabajado en las implementaciones de todas, de la UPC, de los SIL, etc. Entonces, el conseguir a un especialista en esta tecnología de última generación ha sido complicado. IBM del Perú ha ganado premios por instalar la última base de datos de Oracle en el Perú, ¿no? Y eso también se hizo extensivo a Oracle del Perú, y nosotros teníamos un día a los usuarios quejándose porque el sistema no funcionaba. Entonces dices, ¿cómo? Es una paradoja, ¿no? ¿Cómo se va a dar eso? Sí, o sea, porque levantar este monstruo tecnológico nos ha costado mucho, pero hay una parte importante que es donde el usuario
final tiene que ver, ¿no? Y el usuario final decir, sí, esto es algo que yo veo que hoy versus lo que tenía, es algo bastante más potente, ¿no? Y esa parte tecnológica también ha sido complicado, ¿no? Entonces, digamos que hay varias aristas: el tamaño de la universidad, la complejidad de la universidad, ser pionero, ser uno de los primeros, ¿no? El proyecto grande, la gestión del cambio, los feudos, ¿no? Y la punta tecnológica ha sido todo, le han sumado complejidad, pero ahí está, o sea, el orgullo, no hablo solamente por mi trabajo en la PUC, o sea, el orgullo, perdón, en Mejoremos PUC, el orgullo es de que nuestra universidad, ¿no? Y en todos los rincones de la universidad hemos encontrado personas que sí se han quejado, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Plantean retos, ¿no? Nos dicen cuáles son las críticas y los pendientes, pero en todos los rincones de la universidad se ha colaborado, se ha apoyado, ¿no? Personas han encontrado la forma de sacar adelante el sistema, y ese es un logro colectivo de toda la universidad y todos los colaboradores de la universidad. El espíritu y el compromiso del trabajador de PUC, ¿no? Se vio acá puesto a prueba, y acá estamos, ¿no? Qué bueno. Sí, muchas gracias. No, excelente, a mí me encanta hablar de Centuria. Nos hemos dado cuenta. Sí, sí. No, sí, con mucho Muchas gusto. gracias. Qué bacán que hagan, ¿no? No, de verdad que interesante.